En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en otra Mesa Revuelta. Les saluda como todos los martes Homero Bojorquez. Le voy a presentar a quienes ya están en la mesa con nosotros. Yolanda Valladares, buenos días, bienvenida. Buenos días, un gusto saludarles a todos nuevamente. César González, buenos días, bienvenido. Hola Homero, muy buenos días a todas y a todos. Ricardo Medina, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Homero? Y buenos días a todos los que nos hacen el favor de escuchar. Bueno, les recuerdo que este programa se repite por esta misma estación, Radio Fórmula Campeche, en el 97.3 de su radio, a las 5 de la tarde, que nos puede ver en vivo a través de la plataforma Facebook en NCS Campeche. Bueno, vamos a iniciar con los temas que tenemos para este día. En un nuevo capítulo del caso político y judicial que sacude a Sinaloa, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda confirmó este lunes la inmovilización preventiva de las cuentas bancarias del exgobernador Rubén Rocha Moya y otros 9 señalados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La medida, según el comunicado de la UIF, se basa en reportes de instituciones financieras mexicanas derivados de los señalamientos públicos realizados por las autoridades estadounidenses y tienen carácter estrictamente preventivo al incorporar a estas personas a la lista de personas bloqueadas. Este hecho se suma a la entrega el pasado viernes del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, y del exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, también acusados en la investigación al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Por su parte, el senador Enrique Insunza aseguró que no se encuentra entregándose a las autoridades estadounidenses y afirmó estar en Sinaloa. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas contundentes que confirmen su paradero en el estado, aunque el fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que ningún gobierno o intereses extranjeros manden en México. Bueno, y hace un rato estuve checando y de este mismo caso de Sinaloa, en Aristegui Noticias, Lorenzo Córdoba, en una entrevista donde afirma que la elección de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa fue validada por el Tribunal Electoral Estatal en una sesión que, según dijo, duró 4 minutos y medio. El expresidente del INE señaló que la propuesta para calificar positivamente y validar la elección fue presentada por la magistrada Aida Insunza Cázares, hermana del senador Enrique Insunza, hoy mencionado entre los imputados por la justicia de Estados Unidos. Córdoba sostuvo que, y cito, que hubo irregularidades en la elección de Sinaloa 2021 y que el INE tuvo conocimiento de ellas, las reportó en su sistema de información de la jornada electoral y las denunció penalmente. También explicó que esos reportes fueron presentados como parte de las pruebas para solicitar la nulidad de la elección, pero el Tribunal Electoral de Sinaloa no la concedió. Bueno, pues ahí está el tema, un caso que le está pegando a Morena, por supuesto, como le pegó en el pasado no le ha pegado al PAN también con el caso de García Luna, ¿no? Todo era Calderón y Luna, ¿no? Y ahorita ya como que cambiaron los... Salieron peor que García Luna. Ya cambiaron los papeles. Bueno, iniciamos contigo, Yolanda. Pues mira, es verdaderamente lamentable todo lo que está sucediendo, pero más lamentable, desde mi punto de vista, es que quienes tienen la responsabilidad institucional de tomar decisiones y de aplicar la justicia no se den cuenta que el pueblo los está mirando, ¿sí? Y que es inadmisible que la presidenta Sheinbaum defienda narcos. O sea, no es su función. Ella tiene una responsabilidad con todos los mexicanos. Y no sé si por cuestiones electorales están tratando de desviar la atención, volviéndose en la bandera de la soberanía, diciendo que aquí gobierna el pueblo, cuando realmente lo que gobierna es el narco, ¿no? Lo estamos viendo con las pruebas fehacientes que están saliendo a la luz pública de cómo tiene dominada, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, todas las esferas del Estado, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial, la seguridad pública, y me parece que
eso de querer por salvar a Morena, y creo que es una estrategia equivocada, porque tanto en Morena como en otros partidos, por ejemplo, Rocha Moya no es Morena, no debiera ser Morena, ¿no? Debieran de deslindarse de Rocha Moya, pero no se pueden deslindar porque son socios. Entonces, porque tú dices, bueno, ¿qué tanto pesa Rocha Moya para que la presidenta no se deslinde y diga, bueno, que se aplique la ley, que se aplique la justicia y no se entronice como la principal defensora de un gobernador acusado de narcotráfico en la Ciudad de México, en Estados Unidos? Y lo peor aún es que no se dan cuenta, que creen que la gente no se da cuenta que la soberanía que están defendiendo no es la soberanía del pueblo, es la soberanía del narco. ¿Sí? Eso es lo lamentable, ¿no? Y además que piensen que la gente no se está dando cuenta de lo que está sucediendo. De hecho, hubo una encuesta que causó mucho revuelo hace unos días, donde la popularidad de la presidenta se ha desplomado y la gente sí cree que hay responsabilidad en el narco. Pero además, la gente de Sinaloa que vive ahí, lo vivió. Imagínate a la gente que vive en Sinaloa, que ha sido víctima del narco, que se le ha muerto a alguien de los tantos muertitos, viendo a la presidenta Sheinbaum defendiendo a Rocha Moya. O sea, es verdaderamente lamentable. Creo que no es su función como presidente de la República, porque su responsabilidad es con todos los mexicanos, de todos los colores, de todos los partidos, y creo que no es ella quien debiera de estar haciendo el trabajo sucio de defensa del narcotráfico. Creo que es verdaderamente lamentable, les va a pegar mucho, pero desde mi particular punto de vista, no quieren romper con el narco, porque entonces, ¿quién les va a cuidar las elecciones? ¿Quién le va a movilizar la gente? ¿Quién le va a secuestrar a los opositores? Porque esto que pasó en Sinaloa, yo lo viví en Guerrero, yo fui delegada del PAN en Guerrero en la elección anterior, y nos secuestraron candidatos. De hecho, solo se logró registrar en Guerrero el 60% de los candidatos, y de esos 60% nos bajaron como al 40%, nos quedamos como con el 20% de candidatos. En Guerrero es lo mismo lo que está sucediendo que ¿Y eso Sinaloa. por qué? Por Sí. el quedarse el 20%, ¿por qué fue? Porque nos secuestraron a los candidatos, los amenazaron a la mayoría de ellos para que no se movieran y salieron, y muchos renunciaron a las candidaturas. Entonces, no solo es el caso de Sinaloa, es el caso de Sinaloa, es lo que está conociendo la gente, pero está el país está infestado del narcotráfico. Y a diferencia de los sexenios anteriores, en donde hay sospechosismo de que efectivamente en el PRI, en el PAN, tenían también relaciones con el narco, también los financiaba el narco, la diferencia sustancial en este gobierno es que antes escuchabas que decían que a fulanito lo financiaba algún narco, o no sabían de dónde salía su dinero, o era lavador de dinero de algún mafioso. No, aquí metieron a la mafia, al narco, lo metieron a operar elecciones. Esa es la gran diferencia que hay entre lo que había antes y lo que hay ahora. El narco está operando elecciones, moviliza candidatos, secuestra candidatos, moviliza gente el día de la elección, están armados afuera de las urnas, y eso sucede en varios estados. Veracruz es otro de ellos. Bueno, ya se irán viendo poco a poco. Tamaulipas es otro de ellos. Tabasco, Chiapas. Sí, Tabasco es otro de ellos. Entonces, está penetrado el narco en las estructuras electorales, inclusive en el Poder Judicial. ¿Cuántos casos no subimos en la elección del Poder Judicial de gente que representaba al narco que fueron electos como impartidores de justicia y magistrados? O sea, es un escándalo. Pero además, creen que con salir en la mañanera y decir que no es cierto, la gente se lo va a creer.
Y aquí el que manda, como diría un morenarco, es el pueblo, y el pueblo se está dando cuenta. Ya veremos los resultados electorales que vienen, siempre y cuando no se mete el narco a operar la elección, porque si se meten los narcotraficantes a operar la elección, pues ya sabemos los resultados de antemano. César González. A ver, hay que situar este debate en términos de verdades y realidades de lo que acontece hoy en día. Escuchaba yo con atención lo que comentaba con anterioridad y lo que se ha estado comentando en diversos medios de comunicación y en otras plataformas digitales. Lo primero es, la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, lo ha dicho con total claridad. No va a defender a nadie y no está defendiendo a nadie. ¿Qué sí está pidiendo y qué sí ha pedido, y es el sol de hoy, que Estados Unidos no entrega justamente las pruebas? Eso justamente, las pruebas para detener a un ciudadano mexicano, ¿sí? Sea quien sea, se llame Homero Bojorquez o se llame Rocha Moya. Es la misma situación. En ese sentido, y en estricto apego a la legalidad, el documento que señalaba y pedía la extradición de Estados Unidos a México de y 9 funcionarios más, si te das a la tarea, si alguien de esta mesa ya se dio a la tarea de leerlo, en ningún momento señala ninguna de las pruebas justamente para llegar y detener a 1 o a 2 o a 3 o a los ciudadanos que sean mexicanos. También señala ese documento que los crímenes de los cuales se les está acusando fueron cometidos en territorio mexicano, no en Estados Unidos. Por lo tanto, deben justamente transitar bajo los parámetros y lineamientos y el marco jurídico legal de nuestro país. Y por ello, la Presidenta de la República no puede, ni ella ni la Fiscalía, porque es justamente quien imparte este término de detenciones y demás, quienes ponen las carpetas justamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para la extradición, no pueden actuar nada más así, porque sí. Eso es uno. Dejando claro, la doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy puntual. No se va a defender a nadie, del partido que sea, y si fuera una gobernadora o gobernador de otro partido político, estaría en las mismas condiciones. No actuaría diferente. Sería de la misma manera. Eso es lo primero. Lo segundo, Estados Unidos, lejos de querer combatir el narcotráfico, que esa es la banderita que ha sacado y de la cual la oposición también ha dicho y ha aplaudido, ¿sí? Lejos de querer combatir el narcotráfico, lo que busca es asediar México. Y está haciendo toda la narrativa, ¿sí?, para dejar entrever que ahí viene una intervención extranjera. Eso no puede estar ajeno a la discusión pública de este y otros casos, otros escenarios, ¿sí? Estados Unidos atraviesa en el marco geopolítico una tensión muy fuerte, ¿sí?, con grandes potencias como China, donde recientemente estuvo el presidente Donald Trump y donde no le fue nada bien. Y en ese sentido, vemos con anterioridad, hace unas semanas, ¿sí?, que el expresidente de Honduras, a quien Donald Trump le dio el indulto, que fue acusado por narcotraficante en la sala de Nueva York, le otorgó el indulto ¿para qué? Para que con Israel, Argentina, ¿sí?, montaran un centro en Honduras para desestabilizar los gobiernos progresistas de izquierda de México, de Colombia y de Brasil. Esto que estamos viviendo no es ajeno. No es ajeno. La intervención de la CIA con un gobierno panista en Chihuahua. Estados Unidos de los narcos mexicanos. No estás ni siquiera escuchando lo que estoy diciendo. Ya hablé del primer punto, este es el segundo punto, ¿sí? A ver, pero piden pruebas. Permíteme terminar. ¿Sí? Es grosero, güey. Permíteme terminar, hombre. ¿Sí? Lo segundo en donde estaba es que de la mano de la CIA, con un gobierno panista en Chihuahua, se introducen a México, ¿sí? Y están construyendo la narrativa justamente
para violar nuestra soberanía. Eso es lo segundo. Y lo tercero, con respecto a las pruebas que ibas a comentar, lo acabo de repetir. Sea Homero Bojorquez, sea César González o sea Rocha Moya, se necesitan pruebas para detener a un ciudadano Bueno, mexicano. ahí están las pruebas, ahí se fueron a entregar 2. Estados Unidos no las ha mandado hasta el día de hoy. Bueno, pero ahí se fueron a entregar 2. Y De el que acuerdo. nada debe, nada teme. Si no te sientes culpable, ¿por qué te vas a entregar? Entonces, el día de mañana, nada más para entender lo que estás diciendo, Homero, cualquier persona de las que trabaja aquí en NSS, ¿sí? Tu casa de radio, va y te acusa de que tú eres esto y tú eres el otro. A ver, César. ¿Sí? A ver, César. Pero no entregan las A pruebas ver, César. documentales. A ver, César. ¿Quiénes aprobaron la prisión preventiva? Ustedes. Ujú. ¿Quiénes aprobaron que la UIF te congele tus cuentas por simple sospecha? Ustedes. Entonces... Y están congeladas. pero tuvo que decirles Pero los no hay bancos. pruebas, pero no hay Tuvo pruebas. que decirle los bancos, oigan, nos están presionando Estados Unidos, ¿se las congelan o...? A mí me asombra el carácter. O sea, Pero a mí todavía me no he asom- terminado, Ricardo. Ya terminaste. No he terminado. Porque pura babosada estás diciendo aquí, la A verdad. ver, vamos a elevar el debate y vamos a dejar los insultos a un Habla, lado. habla con verdades. Sí, Comenzaste estoy hablando diciendo, con vamos a verdades. hablar con verdades. Porque no, Habla con no verdades. terminé, Ricardo. Y no porque Vamos a un... vas a tener mejor la sigue, razón. sigue. Seguimos. Seguimos. Vamos a corte. No, ya que seguimos. Yo solamente reitero lo que la Presidenta de la República ha dicho puntualmente. Incluso lo dijo este fin de semana aquí en Mérida. ¿Sí? Ningún gobierno va a venir a desestabilizar la soberanía de este país. 1. Y 2, no se va a defender a nadie. No estamos poniendo el pecho ni por Rocha Moya, ni por Isunza, ni por nadie. ¿Sí? Ahí No viene, están pidiendo pruebas. ahí quiso, Ah. por supuesto, Ajá. Está bueno, y los narcos que mandaron, ¿no le pidieron pruebas a Estados Unidos? Muchos no tenían ni ellos pruebas, lo sabían. detuvieron. Es En que- hecho, ellos vinieron por él. Pero espérame, hay otro caso también muy que argumenta muchas cosas. A ver, si no fuera por el Mayo Zambada, Ujú. que relató en esa famosa Donde carta llegó que Estados mataron y Unidos. asesinaron al exrector y diputado federal. Y no hubo ninguna investigación. Un montaje, Ni la habían fiscalía, hecho un nada. montaje, si no fuera por el Mayo Zambada no sale a relucir la verdad. Totalmente. No, pero además no le hicieron nada. Y además, claro, Totalmente. O sea, Entonces- evidencia. Y quedó demostrado que no mataron a este Nemesio Cuen, Nemesio Cuen. donde según esto se estaba haciendo, sino que fue en el mismo lugar donde secuestraron La Fiscalía de al Rocha Mayo. Moya. Y el Mayo dijo que el que estaba llegando ahí era Rocha Moya. Por eso, que manden la carpeta con todo esto que están señalando ustedes. A ver, Si de eso lo está ¿Quién va a acusando investigar Estados si ustedes Unidos. controlan A la ver, mira. investigación, No, por Dios? Mira. es solamente para entregarlo, En los para hacer el convenios proceso de extra- extradición. En los convenios No se de pide nada extradición más. tiene 90 días Estados Unidos para No, entregar las pruebas. a ver, Eso por no eso. es, o sea, no hay problema por eso. Ujú. El problema es que los están defendiendo. No, a ver, de entrada, aquí lo que dice César, de verdad que da pena ajena, porque comienza diciendo, vamos a hablar de verdades, y lo único que ha dicho son puras mentiras. Comenzamos con cosas. Desde el 2024 hay acusaciones formales contra Rocha Moya de estar involucrado en el narcotráfico. Desde el 2024 hay señalamientos públicos que lo atribuyen finalmente es tener relación directa con el Mayo, con los Chapos, con todos los narcotraficantes. Su elección, como ya se señaló aquí, fue una elección que llegó con sucia totalmente. Fue una elección donde está documentado y donde hay una investigación de órganos internacionales, porque los locales simplemente se hicieron de la vista gorda, donde se acredita lo que decía hace un momento Yolanda, secuestros, levantones, amenazas, ¿sí? Cooptación de gentes por narcotraficantes para favorecer el triunfo electoral de Rocha Moya. Rocha Moya iba a perder la elección en Sinaloa y lo hicieron ganar los narcotraficantes. Y hoy están saliendo a la luz las cosas. El pago finalmente de ese favor que le hicieron los narcotraficantes a Rocha Moya fue entregarle a gente cercana al grupo de Chapo y de Mayo Zambada, ¿sí? El control del agua en Sinaloa. Y luego de eso, ¿qué vino? La extorsión a los agricultores, la extorsión a todo el sector productivo de Sinaloa. Y así se la han traído finalmente. Eso está documentado y desde el 2024 hay evidencias, hay señalamientos, hay denuncias, que ninguna de ellas ha prosperado. Por supuesto que no van a prosperar, porque quien controla las investigaciones es Morena. Y el Rocha Moya ahí llegó también como un acuerdo con López Obrador para que el narcotráfico financie la campaña presidencial de Morena, para que financie las campañas en todo el país, para darle el control del país.
Si Rocha Moya cae, cae López Obrador y caen todos los narcotraficantes que están en Morena. Por eso es que no lo pueden dejar ir. Por eso es que no, simple y sencillamente no pueden permitir que pise la cárcel o que sea enjuiciado. Lo que tú dices de que no hay pruebas y no hay pruebas, y es la cantaleta de la presidenta. De acuerdo al tratado de extradición, cuando el país que solicita la extradición pide una detención provisional, el país que recibe la orden, la solicitud de extradición, lo único que tiene que hacer es detenerlo. Aquí no hay pruebas, aquí no hay... Es una solicitud de detención, es como una orden de aprehensión. Lo aseguras. No lo estás mandando todavía a Estados Unidos, pero lo detienes. Lo detienes. Y entonces ahí se abre el proceso para que envíen las pruebas, lo que dice Yolanda, se tiene 90 días para que se presenten las evidencias, las carpetas y todo esto. Pero eso inicia a partir de la detención. Estados Unidos formalizó la detención, la pidió, y hasta este momento nadie sabe dónde está Rocha Moya. Nadie sabe dónde está. Lo tenían y lo dejaron ir. Eso es encubrirlo. Eso es protegerlo. No solamente eso. Pero además creen que la gente no se da cuenta. Aparte de eso, la UIF, sí, cierto, ahorita congeló sus cuentas bancarias de Roche, de todos estos bandidos, pero no lo hizo porque el gobierno lo solicitara. Lo hizo por presión de los bancos, y el mismo comunicado de Hacienda lo señala, dice, a solicitud de los bancos, ¿sí?, tuvimos que congelar las cuentas. ¿Por qué es esto? Pues todos los bancos en nuestro país tienen vínculos y conexiones con Estados Unidos. Y Estados Unidos les dijo a los bancos, si ustedes no congelan esas cuentas, les vamos a congelar a ustedes todo su financiamiento internacional. Y fue esa presión internacional la que obligó a la UIF a hacerlo. ¿Por qué no lo hicieron ellos de motu propio? Desde hace rato sabían, desde el 2024 tienen estas investigaciones. ¿Por qué no congelaron desde el 2024 las cuentas? Porque lo están protegiendo. Entonces, lo que se mencionaba aquí, ya 2 personas de estas señaladas se entregaron. Yo no me voy a ir a entregar ante la justicia. Es evidente que se entregaron a negociar. Están siendo ya ahorita testigos protegidos. Bueno, todavía cooperantes. Cooperantes, pero bueno, ya están en trato, ya están buscando salvar su pellejo. Y ellos van a salvar su pellejo porque finalmente saben que van a encarar las cosas. Ricardo. Es lamentable, ya con esto cierro, es lamentable lo que está pasando en el país. Es lamentable que la presidenta piensa que todos los mexicanos somos unos tontos idiotas y que con decir simplemente no hay pruebas pueden hacer que todos creamos que verdaderamente no están encubriéndolo. Es lamentable que vengas a decir esto en el micrófono frente a la gente. Hay que asumir las responsabilidades. Morena está encubriendo a un narcotraficante y está poniendo por delante el interés de todos los mexicanos. Y ya en el caso de Gerardo Meria, el 1 de junio es su segunda audiencia. Así que vamos a un corte y regresamos con más comentarios. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142.